¿Deben los cristianos pagar siempre sus impuestos? Pablo dice que el pago de los impuestos es una forma en la cual los creyentes honran a las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos. Deben obedecer al gobierno a menos que hacerlo signifique desobedecer al Señor. Hoy estamos en nuestro día 182 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día, Padre. Te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Guíanos a través de tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Ilumina nuestras mentes. Enséñanos a meditar en tu palabra diariamente y ponerla por obra en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Romanos 13. Actitud hacia las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuestos, impuesto, al que tributo, tributo, y al que temor, temor, al que honor, honor. El amor, cumplimiento de la ley. No deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Se acerca el amanecer. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está muy cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Para reflexionar. Después de mostrarnos en Romanos 12 cómo luce una vida rendida a Cristo dentro de la comunidad de fe, Pablo nos lleva ahora a otro escenario donde también debe verse el Evangelio, nuestra relación con la autoridad civil. La fe cristiana no se queda en lo privado, ni se limita a lo que hacemos dentro de la iglesia. Una vida gobernada por la verdad de Dios también se refleja en la manera en que vivimos como ciudadanos, en cómo respetamos el orden, cómo cumplimos nuestras responsabilidades y cómo damos testimonio de Cristo en medio de una sociedad caída. Sobre todo en una sociedad que actualmente lo que promueve es el rebelarse contra todo lo que suene a autoridad, donde se burlan de los mayores y donde el ser insolente es celebrado. Entonces aquí nos encontramos en Romanos 13. Pablo introduce este nuevo ámbito en el que debe manifestarse el Evangelio. Nos llama a someternos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de Dios. Esto incluye obedecer las leyes, pagar impuestos y cumplir nuestras responsabilidades como ciudadanos. Someterse significa ponerse debajo de, es la disposición del corazón a obedecer y acatar las ordenanzas de las autoridades, recordando que esa autoridad ha sido constituida y delegada
por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Pero ojo, esto no quiere decir que todo gobierno sea justo ni que toda autoridad actúe correctamente. Pablo no está idealizando al gobierno. De hecho, los creyentes romanos vivían bajo el dominio de Nerón, un emperador conocido por su crueldad. Para ellos, obedecer esta exhortación no era algo cómodo ni sencillo, pero el llamado seguía siendo el mismo. John MacArthur destaca que esto era especialmente difícil para los cristianos que vivían bajo el dominio de Nerón, un emperador conocido por su crueldad. Sin embargo, Pablo les exhorta a obedecer en todo aquello que no contradiga los mandamientos de Dios. En casos en que las autoridades civiles exigen algo contrario a la ley divina, los cristianos deben obedecer a Dios antes que a los hombres, como se ve en Hechos 5:29. Esto nos ayuda a mantener el equilibrio. No vivimos como rebeldes ni como personas indiferentes al orden social, pero tampoco rendimos nuestra conciencia al Estado. Nuestra obediencia civil también debe estar bajo el señorío de Cristo. Cuando cumplimos nuestras responsabilidades como ciudadanos, cuando honramos lo que debe ser honrado, cuando pagamos lo que corresponde, cuando actuamos con integridad, incluso cuando nadie nos está mirando, estamos viviendo una forma concreta de adoración. No se trata solo de cumplir con el sistema, se trata de reconocer que Dios gobierna aún sobre las estructuras humanas. Jesús mismo nos enseñó a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Y esto nos recuerda que nuestra vida en este mundo debe vivirse con fidelidad, pero sin olvidar a quién pertenecemos primero. Somos ciudadanos del reino de Dios viviendo temporalmente en la tierra. Sin embargo, esta sumisión no es ciega ni absoluta. La autoridad civil es delegada, no suprema. Cuando el gobierno exige lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, el creyente debe responder como los apóstoles. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Pablo no se queda en el tema de la autoridad. Después de hablar de impuestos, tributos, respeto y honra, nos lleva a una deuda que nunca terminamos de pagar, el amor al prójimo. El amor verdadero no hace daño al prójimo, por eso cumple la ley. Esto no es un sentimentalismo superficial, sino una vida que busca el bien del otro. Una vida que no roba, no adultera, no mata, no codicia, no usa al otro, no vive centrado en sí mismo. Aquí vemos nuevamente que la vida cristiana no se trata solo de cumplir reglas externas. Una mente renovada y un corazón formado por la verdad de Dios aprenden a vivir en amor. Ese amor se expresa en lo cotidiano, en cómo tratamos a otros, en cómo respondemos, cómo pagamos lo que debemos, cómo honramos, cómo servimos y cómo vivimos en sociedad. Y esto también aplica cuando debemos responder ante las leyes, ideas o sistemas que se levantan contra la verdad de Dios. La sumisión bíblica no significa pasividad espiritual. Podemos hablar, argumentar o participar, defender la verdad y hacer el bien, pero debemos hacerlo de una manera que refleje a Cristo, con mansedumbre, respeto, firmeza y paz. No respondemos con la misma dureza del mundo. Somos llamados a ser sal y luz. No todos tendremos una plataforma pública o influencia social visible, pero todos podemos vivir fielmente en el lugar donde Dios nos ha puesto. A veces nuestro aporte será visto por muchos, otras veces será una decisión íntegra en secreto, una conversación fiel, una postura firme, una vida que rehúsa conformarse al mundo. La fidelidad pequeña también importa delante de Dios. En los versículos 11 al 14, Pablo nos da la razón de por qué debemos vivir así. El tiempo es corto, la noche está avanzando y el día se acerca. Esto significa que no vivimos dormidos espiritualmente, ni distraídos por los deseos de la carne, ni anestesiados por la corriente del mundo. Vivimos a la luz de su venida. Mientras más oscura parece la noche, más cerca está la redención gloriosa. Por eso Pablo nos llama a desechar las obras de las tinieblas y vestirnos con las armas de la luz. No alimentarnos con la carne, con aquello que debemos, que sabemos que nos arrastra al pecado. No hacemos provisión para nuestros deseos desordenados. No jugamos con aquellos que debilita nuestra obediencia.
Nos vestimos del Señor Jesucristo y revestirnos de Cristo significa que nuestra vida debe reflejar a aquel a quien pertenecemos, su carácter, su humildad, su pureza, su obediencia y su amor. Romanos 13 nos recuerda que una vida rendida a Cristo no se vive solamente en lo privado, se manifiesta en la sociedad, en la forma en que respondemos a la autoridad, en cómo cumplimos nuestras responsabilidades, en cómo amamos al prójimo y en cómo vivimos esperando el regreso del Señor. No somos llamados a vivir dormidos, conformados al mundo o alimentando la carne. Somos llamados a vivir despiertos, revestidos de Cristo, como personas que saben que el día se acerca. Y mientras esperamos, obedecemos, amamos, honramos y servimos. Vivimos como ciudadanos del reino, dando testimonio del Rey que gobierna sobre todo. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 182. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.